En esta segunda parte de la clase de regulación de la presión arterial, vamos a estudiar la acción del sistema nervioso autónomo, que se ejerce a través del reflejo vasoreceptor. El objetivo de esta segunda parte es conocer el arco reflejo involucrado en la regulación de la presión arterial y analizar cómo funciona en algunas situaciones fisiológicas y patológicas. Como en otros arcos reflejos, el reflejo comandado por el sistema nervioso autónomo está desencadenado por una serie de receptores que sensan la variable que se desea controlar. En este caso, esos receptores se llaman vasoreceptores y la variable que se controla es la presión arterial. En un sentido estricto, los vasoreceptores no miden presión, sino que miden el estiramiento que se produce en las paredes de los vasos sanguíneos, que es una consecuencia de esa presión. Cuanto más grande es la presión, mayor es el estiramiento que se produce en las paredes vasculares. Así que son receptores que detectan estiramiento. La información captada por esos receptores es enviada a través de vías aferentes hacia un centro integrador que está localizado en el sistema nervioso central, el cual elabora una respuesta que viaja a través de vías eferentes hacia los efectores que modifican o no la variable que se ha medido, en este caso la presión arterial. Ahora vamos a estudiar cómo funciona este arco reflejo, pero hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que la información que usa el centro integrador no proviene solamente de los vasoreceptores, sino que existen otros receptores que pueden informar al centro integrador y por lo tanto, actuando sobre ese centro integrador, pueden causar respuestas que modifican la presión arterial. La otra cuestión importante es que el centro integrador no envía eferencias exclusivamente a los efectores vinculados con el arco reflejo, sino que también se conecta con otros sitios que generan otras respuestas. Y algunas de esas respuestas se vinculan con la regulación de la presión arterial, por ejemplo la secreción de adrenalina efectuada por la médula adrenal, pero también hay otras que no modifican la presión arterial pero que acompañan a los cambios que se producen, por ejemplo cambios en el diámetro de la pupila. El primer componente del arco reflejo son los receptores que detectan el estiramiento de la pared vascular, que es la consecuencia de la presión ejercida por la sangre contra las paredes del vaso. Estos vasoreceptores pueden clasificarse en dos tipos, dependiendo del sitio donde están ubicados. Los hay de alta presión y de baja presión. Los de alta presión son los que están localizados en sitios del circuito donde la presión es más alta, por ejemplo en el callado aórtico y en la bifurcación carotídea. Y los de baja presión son los que están ubicados en los sectores del circuito donde la presión es más baja, por ejemplo en los vasos pulmonares y en la aurícula derecha. Los vasoreceptores que se encargan de este reflejo vasoreceptor son receptores de alta presión y se ubican en el callado aórtico y en la bifurcación carotídea. La información generada en los vasoreceptores del callado aórtico llega al sistema nervioso central a través del nervio vago, y la que se genera en los vasoreceptores del seno carotídeo llega al sistema nervioso central a través del glosofaríngeo. La información proporcionada por ambos pares craneales llega al núcleo del tracto solitario. La distensión de un vasoreceptor aumenta la frecuencia de descarga de su nervio craneal, aumentando así la estimulación sobre el núcleo del tracto solitario. Como la distensión de la pared vascular es consecuencia de la presión ejercida por la sangre contra las paredes del vaso, el vasoreceptor no mide directamente la presión arterial, sino que lo hace indirectamente, detectando cuánto se distiende la pared vascular. A mayor presión, mayor es la distensión de la pared, mayor es la estimulación de los vasoreceptores, más alta es la frecuencia de descarga del glosofaríngeo o del vago y mayor es la estimulación sobre el núcleo del tracto solitario. El centro integrador del reflejo vasoreceptor está formado por estructuras localizadas en el bulbo raquídeo. La información que llega desde los vasoreceptores llega al núcleo del tracto solitario. Las eferencias del núcleo del tracto solitario vinculadas con el reflejo vasoreceptor son siempre estimulatorias y se dirigen hacia el núcleo ambiguo, el núcleo motor dorsal del vago y la porción ventrolateral del bulbo raquídeo. El núcleo ambiguo y el núcleo motor dorsal del vago poseen los somas de las neuronas preganglionares del sistema nervioso parasimpático, y sus axones salen del cráneo a través del nervio vago, que inerva al ganglio parasimpático que contiene las neuronas postganglionares que inervan al corazón, particularmente el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. La porción ventrolateral del bulbo raquídeo implicada en el reflejo está formada por dos sectores, un sector caudal y un sector rostral.
El núcleo del tracto solitario estimula a las neuronas del sector caudal, que a su vez inhiben a las neuronas del sector rostral. Estas neuronas del sector rostral son el núcleo de salida del sistema simpático vinculado con el reflejo, y sus axones se dirigen al asta lateral de la médula espinal toracolumbar, donde están las neuronas preganglionares del sistema simpático. Los axones de estas neuronas preganglionares hacen sinapsis sobre las neuronas ubicadas en los ganglios de la cadena simpática laterovertebral, y los axones de esas neuronas ganglionares forman las fibras postganglionares del sistema simpático, que inervan al corazón y los vasos sanguíneos. Hay muchos neurotransmisores involucrados en cada una de estas sinapsis, pero los principales son estos. Las vías aferentes descargan glutamato sobre el núcleo del tracto solitario. Los axones de las neuronas del núcleo del tracto solitario descargan glutamato sobre las neuronas del núcleo ambiguo, el núcleo motor dorsal del vago y la porción ventrolateral caudal del bulbo raquídeo. La porción ventrolateral caudal del bulbo descarga GABA sobre la porción ventrolateral rostral del bulbo, inhibiéndola. Los axones de este área ventrolateral rostral del bulbo descargan glutamato sobre las neuronas preganglionares simpáticas del asta lateral de la médula. Los axones de estas neuronas constituyen las fibras preganglionares simpáticas, que son cortas y descargan acetilcolina sobre las neuronas ganglionares de la cadena simpática laterovertebral. Los axones de esas neuronas forman las fibras postganglionares simpáticas, que son largas y descargan noradrenalina sobre el corazón, en el que aumentan las propiedades cardíacas, nos importan particularmente el aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad, por acción sobre receptores beta, particularmente beta 1, y sobre los vasos sanguíneos, en los que provocan vasoconstricción por acción sobre receptores alfa 1. Las neuronas del núcleo motor dorsal del vago y del núcleo ambiguo son las neuronas que forman las fibras preganglionares del sistema parasimpático, que son largas y descargan acetilcolina sobre las neuronas del ganglio parasimpático. Los axones de las neuronas de este ganglio son las fibras postganglionares del sistema parasimpático, que son cortas y descargan acetilcolina sobre los receptores muscarínicos de tipo M2 del corazón, particularmente sobre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Para resumir entonces, en el reflejo varoreceptor, la información proveniente de los varoreceptores llega al centro integrador, y este centro modifica la actividad del sistema nervioso autónomo. Un aumento de la presión arterial aumenta la distensión de los varoreceptores, que estimulan al núcleo del tracto solitario. Y este inhibe al sistema simpático, con lo que se produce vasodilatación y reducción de las propiedades cardíacas, y estimula al parasimpático, que en el corazón produce varias cosas, pero principalmente una inhibición del nódulo sinusal, y entonces disminuye la frecuencia cardíaca. Por el contrario, si baja la presión arterial, disminuye la distensión de los varoreceptores, se estimula menos el núcleo del tracto solitario y este deja de estimular al parasimpático, que entonces deja de inhibir al nódulo sinusal y entonces la frecuencia cardíaca aumenta, y a la vez deja de inhibir al simpático, que entonces aumenta su actividad produciendo vasoconstricción y aumento de las propiedades cardíacas. Cuando una persona cambia de posición, se producen cambios en la distribución de la volemia. Es bastante común encontrar gente que dice marearse cuando se levanta bruscamente luego de haber estado acostada. Mientras una persona está acostada, la sangre que se encuentra en sus venas ejerce sobre la pared venosa una presión que está dada por la energía que le quedó a esa sangre luego de atravesar todas las porciones previas del circuito. Es decir, que de la energía que el corazón le dio a esa sangre, la mayor parte se disipó en las arteriolas y otra parte se disipó en los capilares, y entonces llega a las venas con una presión menor que se mantiene estable durante el tiempo que la persona se encuentre en la misma posición, siempre y cuando no ocurran cambios en las otras variables que determinan la presión arterial. Si esa persona se pone de pie, la sangre que se encuentra en las venas ya no solo tiene la presión que le quedó luego de atravesar las arteriolas y los capilares, sino que a eso se le agrega la presión hidrostática de la columna de sangre que tiene por encima, que mientras estaba acostada no existía porque la sangre contenida en las venas estaba a la misma altura que el corazón.
Esto significa que ahora la presión ejercida sobre las paredes venosas, esa presión lateral o presión hidráulica, es más alta que cuando estaba acostada, y por lo tanto las venas se distienden. Esto significa que el volumen de sangre que ahora contienen las venas es más grande. Mientras la persona estaba acostada, esa sangre retornaba a la aurícula derecha. Y eso significa que ahora habrá menos sangre llegando a la aurícula derecha, es decir, que se reduce el retorno venoso. Dicho de otro modo, se reduce la precarga, lo que significa que disminuirá el volumen sistólico. Al disminuir el volumen sistólico, es menor la cantidad de sangre que sale hacia el circuito sistémico, es decir, que se produce una caída transitoria de la presión arterial. Esta disminución de la presión arterial produce menor distensión de las paredes arteriales, y entonces los varoreceptores están menos estimulados. Al estar menos estimulados los varoreceptores, disminuye la frecuencia de descarga del glosofaringeo y el vago, y por lo tanto se estimula menos el núcleo del tracto solitario. Este núcleo del tracto solitario estimula menos al núcleo ambiguo y al núcleo motor dorsal del vago, por lo que disminuye la actividad del sistema parasimpático. A la vez, como el núcleo del tracto solitario está menos estimulado, estimula poco a la porción caudal del bulbo raquídeo ventrolateral, que entonces inhibe poco a la porción rostral, que queda desinhibida. O sea que esta estructura está más activa que antes, por lo que activa la respuesta simpática, por lo que se libera noradrenalina, que provoca aumento de la frecuencia cardíaca por acción sobre receptores beta 1, y aumenta la resistencia vascular periférica por la vasoconstricción que produce por acción sobre receptores alfa 1. En condiciones normales, el aumento de la frecuencia cardíaca compensa parcialmente la disminución de la descarga sistólica, y junto con el aumento en la resistencia vascular periférica logran compensar la disminución transitoria que había ocurrido en la presión arterial. Esta respuesta se llama respuesta ortostática. Si esta respuesta falla, la caída de la presión arterial es más pronunciada y más duradera, y la disminución del flujo sanguíneo cerebral provoca una sensación de desvanecimiento. Cuando esto sucede, se llama hipotensión ortostática, que está producida por una incapacidad del reflejo para compensar la caída de la presión arterial. El aspecto más relevante, entonces, es que el reflejo varoreceptor se encarga de la respuesta rápida e inmediata que regula la presión arterial. Esta respuesta se produce en pocos segundos y se ejecuta a través de cambios en la actividad del sistema nervioso autónomo.